Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones registradas hasta la hora. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. El agrónomo Saúl López informó que la producción de los principales rubros del país disminuyó en el año 2020 en un 35%, esto en comparación con lo que fue el año 2019. Nuestra compañera Osmaris López nos amplía los detalles de esta información. Bienvenidos, Mari. Mariana, feliz tarde. Un gusto saludarte a ti, a quienes sintonizan a esta hora Noticias Globovisión Economía. Efectivamente, estamos ante el día 14, un nuevo año 2021, y hoy la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela presentan un balance de la situación agroalimentaria de Venezuela en el pasado año 2020. El ingeniero Saúl López, presidente de esta sociedad, nos explicaba que se ha presentado una disminución de la producción de maíz, de caña de azúcar y también de arroz. Nos explicó cuáles fueron las incidencias que provocaron esta disminución. Estas fueron sus declaraciones. En términos generales tuvimos una disminución del 35% en relación al 2019. Venimos con una caída sostenida de la producción agrícola desde el año 2013. Falta de financiamiento porque la banca ya no está permitiendo prestar, en este caso, lo que es la cartera agrícola reglamentaria para los productores, y los productores agrícolas dependen muchísimo del financiamiento y en general la economía. El tema, por supuesto, de los insumos, la falta de insumos, el alto costo de los insumos, un mercado especulativo que se generó, y los servicios rurales con el tema de la escasez de combustible y los malos servicios desde el punto de vista de la electricidad y el agua también, que afectó muchísimo. Otro de los factores importantes es la falta de productividad. Hay que incorporar la tecnología, hay que incorporar el uso de monitoreo satelital de cultivos con drones, laboratorios de suelo portátil, para poder incrementar la productividad y no usar todo o pensar de que todos los suelos son homogéneos en Venezuela y que todo el clima. Hay que predecir el clima, hay que optimizar las labores para ser más eficiente inclusive en el uso de combustible. Ingeniero, también quisiéramos saber cuáles son las proyecciones o cuáles son los retos que enfrentará el sistema agroalimentario venezolano en este año 2021. Bueno, el año 2020 vimos que la agroindustria pudo financiar muchísimo, apalancando la producción agrícola. Creemos que eso va a ser positivo. Vemos que el gobierno también, a través de alianzas, está entregando muchas empresas que eran del Estado que no estaban produciendo, no estaban funcionando, para ponerlas productivas. Eso también va a ser positivo, y que muchos productores entendieron que deben asociarse para poder producir muchísimo más, conseguir insumos más económicos. Entonces creemos que va a haber una tímida recuperación. Vamos a llegar a los niveles productivos del año 2019 con 200.000 hectáreas de maíz, con 75.000 hectáreas de arroz, pero necesitamos incorporar tecnología para ser más eficientes. López destacó que en el año 2010... vamos otra vez. Ok. López destacó que en el año 2020 se presentó una pérdida de aproximadamente 60.000 toneladas de alimento debido a falta de servicios agroalimentarios, principalmente la falta o la escasez de combustible en el país. Esto fue lo que nos explicó. El año pasado el promedio fue de 60.000 toneladas de alimentos que se perdieron y desperdiciaron. Esos 60.000 toneladas de alimentos mensuales pudiera solventar el problema de por lo menos 4 millones de venezolanos que están en situación de pobreza y de inseguridad alimentaria sobre todo. Por último, hicieron un llamado al Estado venezolano a que se aboque a la solución de las problemáticas que acechan la producción agroalimentaria en el país, principalmente la escasez de combustible para poder garantizar la alimentación de los venezolanos. Este es el aporte que tenemos para Noticias Globovisión Economía. Con él vamos a retornar el contacto con ustedes al estudio. Bien, nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía. A esta hora nosotros vamos a establecer contacto con Álvaro Silva, él es presidente de Azoquín, la Asociación de Químicos de Venezuela, y con él vamos a conversar sobre lo que ha sido el balance del año 2020 y las perspectivas que se tiene el sector para este año 2021. El año pasado fue uno de los sectores con mayor demanda, dada la situación del COVID-19. Quisiéramos consultarle cómo cerraron el año y cómo están viendo el sector para el año 2021. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Como todos sabemos, el año 2020 ha sido un año dominado por la pandemia y el aislamiento social. La industria química tiene una extensa lateralidad y afecta a muchos otros sectores de la economía nacional.
En particular, la industria química posee un gran número de industrias que operan en los llamados sectores esenciales, tales como desinfección, producción de oxígeno y lubricantes. Durante el año 2020, a pesar de la pandemia y de la contracción del mercado nacional, nuestras empresas reportan que casi el 100% de nuestro sector ha estado operando, ya sea de forma continua en los sectores esenciales o de forma parcial en los periodos permitidos por el decreto de alerta nacional. Cuando comparamos el año 2019 con el año 2020, podemos decir que en el tercer trimestre del año 2019, menos del 30% de las empresas reportaron estar operando por encima del 20% de capacidad. Ya para el tercer trimestre del año 2020, vemos un modesto incremento de la operatividad y la cifra sube a casi el 40% de las empresas que reportan estar operando por encima del 20% de su capacidad. Cuando hablamos del venidero 2021, podemos mencionar que tenemos un cierto nivel de optimismo, particularmente para el segundo semestre, cuando la economía mundial debe comenzar a recuperarse debido a la confianza que deben crear los programas de vacunación y otras medidas de estímulo. Esto debe mejorar el abastecimiento de materias primas y disponibilidad de fletes hacia nuestro país. No obstante, la recuperación de nuestra economía dependerá en gran parte de la aplicación de adecuadas políticas públicas en el ámbito económico, en un ambiente de libertad económica, libertad cambiaria y sobre todo un manejo racional de los tributos nacionales y regionales. Señor Silva, a lo largo del año 2020 el sector químico denunció dificultades por las fallas de gas licuado. Quisiera saber cuál fue el aporte del gobierno nacional para solventar esta situación. Efectivamente, durante el año 2020 se agudizó la escasez de gas licuado de petróleo, el cual ya venía siendo un problema crónico en lo que respecta al gas doméstico en bombonas, pero que durante el año 2020 comenzó a afectar significativamente la operatividad de la industria. Recordemos que el gas licuado se utiliza para la movilización de cargas y también como combustible en muchos procesos de manufactura. Durante los periodos de escasez más aguda, las autoridades que controlan la distribución permitieron en algunas oportunidades utilizar las facilidades de llenado doméstico para abastecer los sectores esenciales de la industria. Sin embargo, este problema persiste, tanto para el sector doméstico como para el sector industrial, porque las plantas de producción de gas licuado de PDVSA apenas están pudiendo suministrar entre 20 y 30% del requerimiento nacional. Durante el año 2020 el sector químico fue parte importante en la lucha contra el COVID-19. Yo quisiera saber de su versión cuál fue el aporte que hicieron como sector y de qué carecen en este momento para prestar un mejor servicio. El aporte del sector químico, por su naturaleza y función, ha sido fundamental para el combate del nuevo coronavirus. Como ya mencionamos anteriormente, muchos de los productos utilizados directamente para combatir o mitigar el riesgo del virus son elaborados o comercializados por el sector químico. En nuestras industrias se produce oxígeno para los hospitales, alcohol, todo tipo de insumos para higiene y desinfección. Se elaboran los lubricantes para la movilización de alimentos, medicina y todas las cargas que la población necesita. Además, nuestro sector suple a muchas otras industrias y comercios con materias primas necesarias para sus procesos o con productos terminados para el consumo masivo. En este momento, las mayores preocupaciones para prestar un mejor servicio siguen siendo la escasez de combustible, los ineficientes servicios públicos y la baja capacidad adquisitiva del venezolano, que no permite el aprovechamiento de las economías de escala a favor de los consumidores. Y en cuanto a las materias primas, ¿cuál es la situación que ustedes tienen hasta el momento en los inventarios? ¿Qué áreas de la industria se han visto más afectadas por la falta de productos químicos por parte de Pequiven?
Muchas de las materias primas que anteriormente eran suplidas por Pequiven o por PDVSA, en este momento deben ser importadas directamente por nuestras industrias, utilizando divisas propias. De forma particular, entre las materias primas con las cuales ya no contamos suministro nacional, podemos mencionar las resinas plásticas para la fabricación de envases y otros insumos, muchos solventes utilizados en numerosos procesos de producción y las bases lubricantes empleadas en la fabricación de aceites para vehículos y otros tipos de maquinaria. Dicho esto, podemos reiterar con orgullo que muchas de las cadenas de suministro que están interrumpidas por fallas en el suministro local han sido restituidas mediante importaciones con fondos propios de nuestras empresas, lo cual demuestra nuestro compromiso para seguir abasteciendo los productos químicos que el venezolano requiere. Pequiven sigue abasteciendo de forma regular algunos productos importantes, tales como el cloro y la soda cáustica, que son absolutamente esenciales para los sectores de higiene, desinfección y potabilización de agua. ¿Cómo les ha afectado la importación de productos terminados que van dirigidos a sectores que maneja el gobierno nacional? Pregunta número 6. La importación de productos terminados en condiciones de desigualdad fiscal y en términos de incumplimiento de las normativas de calidad venezolana es uno de los principales factores que hoy afectan la estabilidad de nuestra industria. También afectan el sostenimiento del nivel de empleo de calidad e incluso afectan los aportes fiscales nacionales y regionales. En algunos sectores como desinfección y lubricantes, la presencia de productos importados es significativa y supera el 50% del mercado del consumo nacional. Muchos de estos productos se dirigen hacia canales informales de distribución, sin cumplir con las obligaciones fiscales de ley ni con las normativas de calidad, metrología o ambiente. Seguimos insistiendo que nuestra industria puede suministrar los productos que el mercado venezolano requiere, tanto en cantidad como en calidad. Si no se toman medidas para resolver el problema de la importación indiscriminada de productos terminados, sin pagos de impuestos y aranceles, en el año 2021 podríamos ver una seria afectación de la industria venezolana. También quisiéramos saber cómo ha afectado la falta de combustible al sector este año. La escasez de combustibles en el país es una de las mayores preocupaciones de nuestras industrias químicas. Y yo diría que también es una preocupación de toda la población venezolana. La afectación de nuestra industria química viene dada a dos niveles. El primer nivel tiene que ver con la escasez de gasolina, que ha afectado seriamente la movilización del personal hacia sus sitios de trabajo y la movilización de los productos finales hacia los lugares de consumo final. En épocas de escasez severa de gasolina, muchas industrias han tenido que paralizar sus líneas de producción por falta de personal o incapacidad de movilizar cargas hacia mercados o tiendas. El segundo nivel tiene que ver con el suministro de combustible diésel o el llamado gasoil, el cual se utiliza para transporte de carga pesada. Aunque también ha habido escasez de gasoil en varias zonas del país, la escasez de este combustible ha sido menor y por lo tanto la movilización de cargas pesadas y materias primas a granel se ha visto menos afectada por la escasez de este combustible. ¿Cuál es el balance que deja las empresas del sector químico que aún están en pie? Según la última encuesta trimestral realizada por Asoquim, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, 40% de nuestras empresas reporta estar operando por encima del 20% de capacidad, lo cual representa una mejoría en comparación con el mismo periodo del año 2019. También podemos mencionar que más del 90% de las empresas que todavía están operando reportan haber sostenido sus niveles de empleo. Esta modesta recuperación se debe principalmente a que muchas de nuestras industrias y comercios operan en áreas esenciales para el control de la pandemia.
También ha favorecido la flexibilización del control de cambio, que ha permitido la venta de divisas y la correspondiente posibilidad de adquirir materias primas en el exterior. Y de los productos que ofrece el sector químico, ¿cuáles en este momento es imposible producir en Venezuela? El sector químico es muy amplio y lateral, con una diversa complejidad en las tecnologías que utiliza en los procesos de producción. Por esta razón, muchos productos y materias primas químicas, por razones de estrategia, tecnología o disponibilidad de materias primas, deben ser importados. No todo lo químico se puede producir en el país. Debemos resaltar que aunque muchas materias primas para la industria química que antes se conseguían en el país, nuestra industria ha podido sustituir la falla en el suministro nacional mediante importación directa, como mencionamos anteriormente. Todavía sostenemos niveles de empleo cercanos a 15.000 trabajadores directos en nuestra industria y comercio. Pero más importante es explicar que el sector químico es mucho más amplio que la industria química en sí e incluye un gran número de comercio y operadores logísticos que aseguran el suministro de una enorme variedad de químicos necesarios para la producción de todo tipo de industrias en Venezuela. ¿Cuáles son las solicitudes que ustedes estarían haciendo al gobierno nacional para alcanzar un aumento en la producción del sector? Durante el año 2020 hemos insistido que la industria nacional y particularmente la industria química requiere de igualdad de condiciones para competir con los productos importados. Es necesario, para beneficio del consumidor venezolano, para el fisco y para la sostenibilidad de la producción nacional, que los productos importados paguen sus correspondientes aranceles y cumplan con las normativas venezolanas de calidad. Por otro lado, resulta necesario avanzar aún más en el proceso de eliminación del control de cambio, ahora para permitir transferencias directas de divisas al extranjero, que den fluidez a los pagos de materia prima y servicios que son necesarios para agilizar la producción nacional. Finalmente, solicitamos propiciar un ambiente de libertad económica que estamos seguros generará la confianza necesaria para el crecimiento en el mediano plazo. Señor Silva, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, conocer la situación del sector químico y las expectativas que se tienen de cara a este 2021. Álvaro Silva, presidente de Asoquim, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Ahora, en el año 2020, la Estatal Petróleos de Venezuela tuvo pérdidas de 564 millones de dólares por el subsidio de combustible. Y vamos a revisar a esta hora cómo se comportan las materias primas en los mercados. Vamos a ver el valor del oro para la hora. Está con leves pérdidas, una variación de 0,55% negativa y está en 1.844,35 centavos de dólar. En el caso de la plata, tiene comportamiento positivo, 25,57 dólares por barril, leve variación de 0,03% al alza. El platino, por su parte, también está al alza más de 15 puntos y se está ubicando en 1.126,55 centavos de dólar por onza. El paladio, por su parte, está 19 puntos arriba, 2.416,50 centavos de dólar. Los crudos WTI o West Texas Intermediate, variación positiva más de 1,29%, 53,59 dólares por barril cotiza la hora. El Brent, para el momento, cotizando en 56,38 dólares, también con ganancias, mientras que el aluminio está a la hora en 2.009,50 centavos de dólar por tonelada. Así se comportan las materias primas en los mercados para el cierre de esta jornada. Nosotros así llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Sigue con la programación de Globovisión.